Al igual que los análisis solicitados, debido a los nepo análisis tuve que mover un poquito los videos de James Bond, porque además alejarte un tiempo de una franquicia en la que casi todas las películas siguen la misma estructura para que al final solo sean aventuras para pasar el rato, puede ayudar a no ver con tan malos ojos una mala entrega si eso es lo que continúa. Pero ¿por qué tendrías mala expectativa con una película de James Bond de Sean Connery dirigida por el mismo que hizo Goldfinger? Para responder esto, quiero que hagan este sencillo ejercicio. Imaginen que hacen una entrega de franquicia que fue extremadamente odiada por tomar riesgos e irse por otra ruta, y como esa continuación fue criticada por ser arriesgada, para la siguiente entrega se toma la decisión de no arriesgar, sino de volver con una aventura común y divertida y así tener más éxito, pero a la larga condenando a la franquicia. Algo parecido a eso sucedió con Assassin's Creed cuando en 2014 salió el ultra criticado Assassin's Creed Unity, un juego que cambiaba las mecánicas y daba mayor profundidad temática y sustancial a la saga, y al final el juego fue criticadísimo por su lado técnico y por varios aspectos de la narrativa, cosa que hizo que Ubisoft decidiera ir por un camino seguro y al año siguiente sacó Assassin's Creed Syndicate, un juego mucho menos arriesgado a comparación y que encima representaba un retroceso enorme a todo lo que hizo la franquicia para ese punto. Bueno, algo parecido a eso pasó con nuestro viejo espía. Ya conté qué me pareció al servicio secreto de su majestad y todas las grandes cosas que hizo por la franquicia, pero lamentablemente la gente no estaba lista para algo como eso, así que 2 años después nos trajeron de vuelta a Sean Connery y a Guy Hamilton con la promesa de hacer un regreso triunfal a la franquicia. Esto era puro humo y por eso uno puede tener malas expectativas para una película como esta, malas expectativas que al final sí se cumplieron, porque aunque hizo mucha más plata que You Only Live Twice y On Her Majesty's Secret Service, la película tuvo las peores críticas de la saga en ese momento, demostrando el enorme agotamiento de la franquicia para ese punto, y que la saga debía hacer algo, reinventarse. Pero postas, tan mal salió la película para que tomen esa decisión. Solo hay una forma de averiguarlo, así que a desglosar. Los diamantes son eternos. Después de que a Sion le dieran una gran suma de dinero, vemos a Bond hacer diferentes encargos hasta claramente llegar a Blofeld, donde es interpretado por otro actor. Pero más adelante hablo de eso. El tema es que Guy de primera mano nos plantea con cierta expectativa la aparición de Sean Connery, como si supiera que lo quisiéramos volver a ver, hasta que finalmente se nos revela. Y no es normal que ya teniendo 41 años para cuando salió la película, él se ve tan viejo. ¿De dónde le salieron tantas canas? No tengo idea y realmente no importa. Al menos de primera mano, su presencia como Bond no se pierde, y durante este inicio sí tiene un par de interacciones interesantes tomando en cuenta la extorsión que hace de cada agente, lo cual se sustenta si recordamos que Blofeld en la anterior película mató a su novia. Que para esta venganza esté tan enojado es realmente interesante, y a ver, no lo vemos emocional en ningún momento, pero la dureza de Sion logra sustentar toda esta parte. Eso hasta que llegamos a la parte de Blofeld y vemos algo genuinamente interesante: las cirugías faciales que Ernest se hace para siempre pasar desapercibido y nadie sepa cómo describirlo. La verdad, como justificación para los cambios de actores, admito que es excelente y lo más creativo que esta película tiene para ofrecernos, apenas en sus primeros minutos. Y después de finalmente matar a alguien que se iba a hacer pasar por Blofeld y a otra versión de él, dejándolo afuera de la trama por un largo rato, es ahí que termina la introducción y llegamos a la clásica intro del personaje. Y miren, independientemente de lo que voy a decir de la película más adelante, lo debo admitir, la canción de Diamonds Are Forever y el diseño de la intro son excelentes y no merecen esta película, porque son de los mejores de toda la franquicia, e incluso diría que es la mejor canción para una película de Bond desde Goldfinger, y van a tardar más de 20 años en superar a este pedazo de obra maestra. No sé, es contrastante la tan pesimista introducción que hice para hablar de esta película y las cosas buenas que estoy destacando en esta primera parte. Puede sonar que he mentido, no se preocupen, ya lo arreglo en un momento. Después de toda esta parte de la venganza, Bond es dirigido a una nueva misión donde Spectre está involucrada en una financiación a base de contrabando de diamantes, intentando crear un láser orbital para causar una guerra nuclear, por lo que Bond debe hacerse pasar por un contrabandista junto a uno de sus contactos, Tiffany Case, la Bond Girl de esta película, y viajar a Las Vegas para evitar que los diamantes caigan en manos de estos nuevos villanos. Como trama de una película de Bond, no suena mal. Incluso otra parte positiva que puedo decir es que Las Vegas sí es un excelente
ciudad para que Bond haga lo que quiera. E incluso hasta cierto punto, por cómo está filmada por Ted Moore, sí ayuda a transportarnos a la época de los 70, siendo un avance al hecho de que las anteriores, a excepción de la de Lazenby, se sentían como los 60. Lo admito, la primera parte de esta historia no está tan mal, pero el interés se pierde rápido por culpa de varios puntos. Y el primero es Tiffany. Digan lo que quieran, que tenía enormes zapatos que llenar, que su labor no era ser superior a Tracy, pero da lo mismo. Independientemente de compararlo con la diosa de la anterior película, Tiffany pasa muy rápido de ser un personaje interesante con una buena dinámica con James a una estúpida de campeonato que caga varias escenas de acción hasta volverse desesperante. La peor Bond Girl desde Tanya. Pero encima, aunque la película lleve diamantes en el título y el presupuesto fue dentro de todo bastante grande para la época, la película nunca para de sentirse muy barata, como si el dinero se hubiese ido a otro lado, porque la producción es paupérrima, los efectos son mediocres incluso para la época, y la acción no es nada emocionante. Incluso costando el doble que Goldfinger, la película se siente más cutre visualmente que esa otra, y teniendo al mismo director. Esto nos quiere decir claramente que la producción de esta película fue muy apresurada, y aunque hay un par de secuencias de acción interesantes como la persecución de James con los policías, nada supera la persecución del Aston Martin de Goldfinger o las excelentes escenas de acción de las últimas dos películas. De nada le sirve lo que vino justo después de esta película: papeada enorme de Moore. Es curioso, ¿saben? La película tiene una trama de amenaza mundial con todo el tema del láser orbital, pero a diferencia de otras películas donde veíamos a diferentes países involucrados en el conflicto y eso ayudaba a darle peso a sus respectivas tramas, aquí fuera de una secuencia en Ámsterdam y todo lo que pasa en Las Vegas, la verdad es que se siente muy contenido y nunca sentimos la ambición que esta película presume de tener con su título y con su inicio. Además, nada ayuda el hecho de que no hay una amenaza específica, porque hay muchos villanos, pero este punto ya lo criticaré luego. El problema en cuestión es que otra cosa que baja mucho la película y que había sido lo que glorificó a la saga en primer lugar con este director es la comedia. Y sé que el humor es subjetivo y todo lo que quieran, y admito que sí hubo un par de chistes que sí me hicieron gracia, porque Sion sigue siendo demasiado carismático como para que pierda su encanto, pero el bajón es enorme, y no porque sean particularmente cringe, sino porque son tan cansados, genéricos y aburridos que en vez de ser chascarrillos ingeniosos para darle dinamismo a la película, solo la hace sentir como algo que busca ser genial cuando no lo es. Y el mejor ejemplo son dos de los 5 villanos que la película posee, porque Kid y Wint son como un precursor, aka intento patético, de la comicidad y excentricidad de los villanos de James Bond de Roger Moore, pero ni son chistosos ni son memorables como esos otros. También porque la película, al estar atrapada entre ser una vieja aventura del James Bond de Sean Connery y avanzar la saga, lo que después veríamos con el Bond de Roger Moore, la película es un caos tonal que no sabe si ser un thriller serio o una sátira autorreferencial de la saga, algo como lo que posteriormente serían otras dos películas que despedirían a otros dos actores de James Bond. Hay escenas que te hacen recordar a esos juegos de inteligencia que habrían en las primeras películas, pero luego hay otras que regresamos a momentos ridículos que habíamos visto antes. Y a ver, no digo que Goldfinger, Thunderball o You Only Live Twice sean las películas con los tonos mejor planteados. Bueno, Goldfinger sí lo es, pero al menos tenían un tono consistente. Lo mismo para Doctor No y From Russia with Love. Antes teníamos generalmente a 2 o 3 antagonistas como mucho, que eran básicamente el villano principal y 1 o 2 asesinos que contrató para ir contra Bond. Pues esta película decidió llevar eso a otro nivel y poner a 5 villanos en total. ¿Cómo les fue? Veamos. Por un lado vuelve Blofeld, por tercera vez consecutiva y con un tercer actor diferente, y es raro. No es tan tétrico como Savalas ni tan encantador como Pleasence. Es simplemente un jefe de mando que toca botones y mando detrás de una mesa. Era pasable en las primeras películas porque no veíamos su rostro, pero más allá de ver a Charles Gray haciendo dobles y que sí es creíble como alto mando, es una versión muy blanda del personaje. Aún así, no es el peor Blofeld del cine. De ese maldito vendehumo hablaremos algún día. Aún así, Blofeld es, lamentablemente, el villano que mejor funciona en la película, porque fuera de eso tenemos a Bambi Thumper, 2 bailarinas de las que Bond intenta sacar información, pero es engañado por estas y al final las mismas barren el piso literalmente con James. Parecía que iban muy bien como asesinas, bastante eficaces, hasta que llegamos a la derrota de los dos y caen en la más absoluta mediocridad. Una pena por ellas, ojalá les hubiera dado más tiempo, porque fuera de la escena de ellas, los asesinos principales siguen siendo Wint y Kid. Y tengo un grave problema con ellos dos, y es que son los villanos más fuera de tono de
todas las películas del James Bond de Sean Connery, porque se presentan como excéntricos contrabandistas a los que hay que temerlos hasta que vemos sus espantosas ideas para cometer asesinatos, y se convierten en un chiste constante. De ahí la película no sabe si tratarlos con seriedad o finalmente deshacerse de ellos como hacen ya finalmente en los últimos minutos, y no es ni satisfactorio ese momento. Para nada ayuda el hecho de que en momentos estos tipos se sienten más como los villanos principales de la película que el propio Blofeld, y eso solo hace tanto más molestos a Wendy Kidd como también le resta mucha presencia al alto mando de Spectre. Pero al final, lo peor de la película y lo que realmente baja tanto la calidad de esta entrega, que recordemos es la última entrega canónica del James Bond de Sean Connery, es que es como tal un retroceso. Su solo guión no tiene coherencia y es ridículo. Las conveniencias hacen más tediosas la historia y la ejecución del láser orbital con el contrabando de diamantes pasa de interesante y congruente para una película de James Bond a tener momentos realmente absurdos para una película del personaje, pero no absurdo y divertido como pueden ser You Only Live Twice o posteriores películas de Bond, sino absurdo, cansado y sumamente aburrido, incluso siendo una película de duración promedio dentro de la saga. Aún así, lo que hace que la película sea tan aburrida, aparte de todo lo que ya mencioné, es que aun cuando la presencia de Sean Connery como Bond es bienvenida, en esta película se siente cansado, en piloto automático constante, y es que se nota que él quizás no tenía ganas de volver después de You Only Live Twice, pero después de que los productores le dieran $1.250.000, aceptó volver. Bueno, así cualquiera participaría en una película como esta, honestamente. Pero el desinterés se ve a lo largo de la película. Después del inicio, donde sí había cierta chicha, las dinámicas de Bond con viejos personajes se sienten muy mecánicas, y cuando podían jugar un poco con la enemistad entre Bond y Blofeld, tomando en cuenta de lo que venimos, o el compañerismo entre James y Felix Leiter, pero fuera de un par de momentos con ellos donde no hacen más que uno que otro chiste, no hay nada que valga la pena destacar, y es que ya pasará posteriormente en la franquicia que al menos el carisma, presencia y esfuerzo de los respectivos actores lograron levantar por disfrute irónico malos guiones de esta saga. Pero Los Diamantes Son Eternos es solo un caso donde el lector está claramente tan aburrido como nosotros viendo la película. Entonces, si el actor no está interesado, el guión mal trabajado, la acción no emociona, la producción es barata, los villanos no destacan y el disfrute se pierde rápido, pues Todo o Nada decidió que por quedarse en algo peor que nada, sino en algo que merece ser enterrado en lo profundo de una caja de DVDs de películas de los 70. Es doloroso para cualquier franquicia cuando sucede, para algunas más, para otras menos, pero la marca puede quedar para siempre, y qué mala bienvenida debe ser para tu franquicia si su primera entrega de nueva década es justo la primera mala película de esta saga, porque aun cuando Doctor No tiene muchos problemas tirando más para su segunda mitad y sentirse demasiado como un planteamiento de personaje, al menos la película seguía siendo interesante en el visionado, y aun cuando Thunderbolt tenía el problema de estar alargada de más, aún contaba con puntos muy llamativos y únicos que hicieron que mucha gente la valore, yo no. Pero nada de eso se encuentra en Los Diamantes Son Eternos, es solo una mala película, y ni siquiera una interesante como otras malas películas de James Bond. Esta es simplemente una mala película zombie de alma muerta. Y miren, daría una reflexión sobre lo que significa esta saga de películas para este punto. Solo hay un pequeño detallito, nos falta una película, nunca digas nunca jamás, porque como Los Diamantes Son Eternos defraudó con justa razón al propio Sean Connery, y tomemos en cuenta que el tipo ha participado en muchas malas películas, 2 años después saldría la verdadera última película del James Bond de Sean Connery, y en el próximo video de esta saga analizaremos ese final y dictaré si es o no el final que el Bond de Connery merece, y en el caso de que lo merezca o no, algo podemos concluir: el final que ese personaje merece no está en esta película. Es mejor hacer como que simplemente fue una alucinación colectiva y que la siguiente del personaje es la primera de Roger Moore. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, gente. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, que la mayoría de gente que me ve no está suscrita, y síganme en mis otras redes sociales para estar al tanto de otras opiniones mías, como también de actualizaciones de este canal y los directos que hago con Kat. Tampoco se olviden de ir a unirse al servidor de Discord que dejo en la descripción. Se me cuidan, y sin nada más que agregar, ¡Tucán fuera! ¡Buen viaje!